Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a su espacio, a nuestro espacio de rendición, de amor, de misericordia destinado por nuestro amado Padre Celestial para compartir con Él. Qué bendición en esta mañana poder contar con la presencia del Señor, de su Santo Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Le agradecemos al Padre Celestial por habernos permitido tener el descanso que nos permitió tener, Señor. Gracias, Papito Dios, por poder abrir nuestros ojitos, por poder respirar, Señor, por ver tu creación, Padre Celestial, por ver a nuestros familiares, a nuestros seres amados, Señor, por poder degustar del aire, Padre Santo, de la luz, del viento, del sol, de la lluvia, por tener una cama, Señor, en donde reposar nuestros cuerpos, una ropa con que vestirnos, un alimento con el cual saciarnos, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tú eres majestuoso, benevolente, misericordioso, justo, Señor, pero sobre todo amoroso, Señor. Dios mío, os entregamos este tiempo, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, permitiéndonos tener un espacio de aprendizaje, de acercamiento, de misericordia contigo, Señor. Dios mío, guíanos, Papito Dios, para poder entender las Escrituras. Guíanos, Señor, para poder poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Papá lindo. Señor, te amamos y ponemos este tiempo nuevamente en manos tuyas, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente. Qué alegría, qué regocijo poder contar con este espacio, con este tiempo destinado por nuestro amado Padre Celestial para conocer de su palabra. Recordemos, hemos venido estudiando el libro del Apocalipsis, verdaderamente es una gran bendición. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 20. En nuestras enseñanzas anteriores vimos el capítulo 19 y aprendimos hermosas cosas. Aprendimos sobre el tribunal de Cristo, ese momento en el cual vamos a estar en presencia del Señor, en el cual Él nos limpiará de toda maldad que hubiese quedado después de haber sido arrebatados, en donde nos dará esas recompensas, esas coronas por nuestro servicio aquí en la tierra y la obra que se hizo para Él. Después tendremos las bodas del Cordero. Estudiamos este hermoso suceso en donde la iglesia será una por fin con Cristo, donde la cabeza se unirá con el cuerpo. Y después estudiamos todo lo concerniente a la batalla del Armagedón, ese día de la ira del Señor, ese día en el que aprendimos que cuando nuestro amado Rey ponga sus pies, sus bellos y hermosos pies sobre el monte de los olivos, el Señor desatará toda su ira sobre el mundo pecador. Aprendimos cómo el Señor vendrá con su ejército, en donde el ejército somos la iglesia, los santos de la gran tribulación, los que hayan muerto en esa época, los ángeles de Dios y los creyentes del Antiguo Testamento. Veíamos también cómo el Señor en su amor y en su cumplimiento de su palabra daría juicio por medio de su boca a todos los que no le quisieron recibir.
en donde al final todos esos que se reunieron en el valle de Josafat, de Megiddo y valle del Armagedón, que es el mismo nombre, recibieron el pago por sus pecados, fueron enjuiciados y fueron destruidos. Junto con ellos también fueron lanzados al lago de fuego el falso profeta y el anticristo. En el capítulo 20 vamos a aprender qué pasó con Satanás, qué sucedió con el anticristo, con el falso profeta, pero también vamos a aprender que es verdaderamente lo más importante sobre el milenio. Vamos a aprender sobre esos 1000 años en el que el Señor Jesús va a reinar en la tierra junto con nosotros. Y vamos a aprender en el estudio que vamos a realizar el día de hoy lo maravilloso y misericordioso que es el Señor y lo hermoso que va a ser este milenio. Vamos a aprender muchísimo, amados hermanos, porque hay algo en lo que yo venía pensando y me inquietaba mucho, y es que normalmente a nosotros, digamos que nos presentan el Apocalipsis solamente hasta el enjuiciamiento de los pecadores en el valle del Armagedón, en el día de la ira del Señor, y pensamos que hasta ahí llega el Apocalipsis y que ahí se acaba todo, y no es así, no es verdad. El Armagedón, como se los había dicho, es la primera parte del día de la ira de Dios. La segunda parte será al final del milenio, donde se realizará el gran juicio del gran trono blanco, que lo vamos a aprender después de ver el milenio. Es muy importante entender, amados hermanos, que no todo se acaba ahí, que aunque vamos a reinar con Cristo, habrán unos que nuevamente se levantarán ante Él y por eso tendrán que ser juzgados al final del milenio. Muy importante tener en cuenta esto. El final de todos los malvados, es al final del milenio, no al final de la gran tribulación. Ahí será una parte, pero su completa rendición o enjuiciamiento por parte de Dios, por parte de Cristo, vendrá al final del milenio. Ya lo miraremos, ya lo estudiaremos para que lo podamos entender más claramente. El día de hoy, como les dije, vamos a estudiar totalmente lo que representa el milenio. Ya la batalla del Armagedón ha terminado, ya el Señor Jesucristo derrotó a los perversos de la tierra, las naciones que se levantaron. Satanás va a ser encarcelado en el abismo. El falso profeta y el anticristo ya fueron lanzados al lago de fuego. Fíjense que son dos sitios diferentes. El abismo es diferente al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno final que fue construido para Satanás y para todos sus demonios. Pero no fue construido para nosotros. Pero desafortunadamente, como no quisimos aceptar el perdón de Dios, vamos a terminar ahí, van a terminar ahí los que no reciban de Cristo. Una vez terminada la batalla del Armagedón, Cristo va a regresar a la tierra. ¿Para qué? Para establecer su reino milenial. Será un reino maravilloso. Se llama milenio, amados hermanos, porque durará ¿cuánto? 1000 años. Vamos a leer la palabra del Señor
para poder explicarla. Entonces, con el permiso y la bendición del Espíritu Santo, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, como ven, estos versículos son unos versículos muy importantes y de pronto que a primera instancia no son muy claros para los que, digamos, lo podemos haber leído una sola vez o muy pocas veces. Es necesario primero explicar cómo va a ser ese reino milenario para que después podamos explicar a profundidad cada uno de los versículos. El día de hoy, amados hermanos, voy a hacer una descripción del milenio. Después de describirles este reino de 1000 años, voy a explicarles versículo a versículo lo que quiere decir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que primero voy a hacer una contextualización, ¿sí?, de todo el milenio para después poder explicar versículo a versículo. Esto no lo voy a poder hacer en un solo momento, en un solo día. Hoy solamente voy a hacer la descripción del milenio hasta donde el Señor y el tiempo me lo permitan, para después continuar con la segunda parte. Entonces, como les digo, va a estar dividido en dos partes. La primera la vamos a llamar la descripción del milenio y la segunda parte vamos a llamarla los no reinantes, que es la explicación de los versículos. Así me ha puesto Dios en el corazón de llamar estas dos enseñanzas. Entonces, amados hermanos, comencemos. La descripción del milenio. ¿Qué es eso del milenio? ¿A qué se refiere? Como les dije, el milenio va a ser el tiempo en el que el Señor, después de la batalla del Armagedón, reine en la ciudad, ¿cuál? De Jerusalén. Esa va a ser como la base de operaciones de nuestro amado Rey Celestial. ¿Por qué? Porque esa es la ciudad que él decidió escoger
desde el principio. Desde el principio Él escogió esta ciudad. ¿Por qué Israel? Porque a Él le plació, porque a Él le gustó. Eso fue lo que Él decidió hacer. Pero el milenio, amados hermanos, va a tener 12 puntos o 12 características muy hermosas que vamos a describir a continuación. Por eso les decía que la enseñanza de pronto va a ser un poco extensa respecto a eso, pero pues vamos a hacerlo con mucha propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, el milenio, como primer punto, es que el milenio va a ser un reino de libertad. ¿Y por qué va a ser un reino de libertad? Porque ya no va a tener, ¿sí? Al anticristo ni al falso profeta, porque estos van a estar en el lago de fuego y Satanás va a estar atado en el abismo en el transcurso de esos 1000 años. Ahí va a estar Satanás. Entonces no va a poder actuar y no va a poder manipular a las personas en sus corazones o en sus pensamientos. Todas las personas van a tener el libre albedrío, van a tener por sí mismos la facultad de decidir si siguen a Cristo o no siguen a Cristo. Ya les explicaré qué es, por qué se dice esto. Pero es de entender que el milenio va a ser un reino de ¿qué? De libertad. Vamos a leer lo que habíamos estudiado, Apocalipsis 19, y vamos a leer nuevamente del versículo 11 al versículo 21, para entender y contextualizar por qué vamos a estar libres de la trilogía satánica. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, aquí se muestra por qué es que vamos a estar libres en esos 1000 años. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto ya lo explicamos en nuestra enseñanza pasada, para los que de pronto no la han escuchado. Lo volvimos a leer porque es necesario entender de dónde nos sacó o qué fue lo que quitó Cristo cuando vino y peleó en la batalla del Armagedón. Quiere decir que ya comienza ese proceso de libertad de la humanidad. Porque como les digo, cuando se inicia el milenio, ya no vamos a tener la influencia de Satanás, como de pronto ahorita actualmente sí.
donde todos sus demonios nos atacan, donde nos lanza dardos, donde nos incita a hacer cosas que no debemos. En el milenio no va a pasar eso, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el anticristo y el falso profeta pues están en el lago de fuego, en el infierno final. Pero Satanás ha sido encarcelado en el abismo. Y vamos a aprender mucho. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en el milenio, el anticristo y el falso profeta estarán, ¿en dónde? En el lago de fuego. Y Satanás será atado, será encarcelado en el abismo por todo el transcurso de esos 1000 años. Pero ¿recuerdan que les había dicho que se iban a levantar personas? Pues esas personas al final del milenio se levantarán. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser nuevamente suelto y va a ir él y sus demonios nuevamente a atacar la mente de estas personas, y pues ellos se van a levantar contra Cristo. Hablemos un poco de el abismo. ¿A qué se refiere la palabra con el abismo? El abismo es el lugar donde los demonios son encarcelados mientras llega su sentencia final para que sean lanzados al lago de fuego. Allá están preparados, amados hermanos, esos demonios para el último instante de sublevación por parte de la humanidad. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 4. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Como vemos, hay unos ángeles, unos demonios caídos, ¿sí?, que han sido encarcelados en el abismo, una parte del infierno. Ahí están preparados ¿para qué? Para el día del juicio. Ese día del juicio va a ser al final del milenio. Vamos también a Mateo, capítulo 25, por favor, y vamos a leer el versículo 41. ¿Qué dice la palabra? Esto lo dijo el Señor Jesús. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Ese es el lago de fuego. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder al final del milenio. Entonces, al ser prendido, al ser encarcelado Satanás y sus demonios, esa influencia maligna no estará en la vida humana durante el milenio, durante los 1000 años. Vamos a ser libres de Satanás y sus engaños. Eso quiere decir que todas las decisiones que tomen las personas van a ser totalmente guiadas por ellas y por el libre albedrío. ¿Qué sucede, amados hermanos? Cuando se acaba la batalla del Armagedón, van a haber unos sobrevivientes, unos pocos. Se dice que muy probablemente
la gran mayoría sea del pueblo de Israel, yo considero y creo que también pueden haber unos pocos de cada nación, pero muy pocos creyentes. Todos los que pasen la gran tribulación sin morir, van a ser creyentes. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el capítulo 19, todos los que estaban marcados con, valga la redundancia, con la marca de la bestia y que se arrodillaron y que le rindieron adoración a la imagen de la bestia, al anticristo, al falso profeta y a Satanás, pues son destruidos con la boca, con la espada de Cristo, con la palabra. De una sola palabra el Señor los derrotará. Entonces habrán unos sobrevivientes, unos pocos sobrevivientes. Esos pocos sobrevivientes entrarán al milenio. Y esos que van a entrar al milenio, esas personas nuevamente van a poblar la tierra por esos 1000 años. Pero resulta que como esas personas, amados hermanos, no no van a estar influenciadas por Satanás, pues esas personas nuevamente van a tener hijos y se van a casar. Esos hijos, al pasar del tiempo, ¿sí? Y al final de los 1000 años, se van a levantar contra el Señor. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque Dios no creó máquinas. Dios quiere que todo aquel que esté con Él esté libre, o sea, no tenga ninguna carga de decir que ha sido obligado a estar con Dios. Es muy importante entender eso. Dios, cuando creó a Satanás, no lo obligó a pecar. Satanás mismo tomó la decisión. Eso mismo pasa con nosotros. Igual ya lo veremos más adelante, pero lo reitero porque van a haber un grupo de personas que van a entrar al milenio, unos creyentes, vuelvo y digo creyentes, que son los sobrevivientes de la batalla del Armagedón, y estos repoblarán la tierra. Satanás, amados hermanos, será soltado porque Dios debe poner fin permanente al pecado antes del establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. La palabra dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, que tal y como nosotros conocemos el planeta y la tierra, van a ser destruidos por Dios. Él lo va a cambiar todo después del milenio. Todos los que sobrevivan de la tribulación y entren en el reino serán creyentes. Sin embargo, a pesar de esto, así como la presencia y el mando personal del Señor Jesucristo, muchos de sus descendientes rehusarán creer en Él. Todos somos creyentes, pero los hijos que nazcan de esos creyentes, amados hermanos, tendrán que tomar la decisión de decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo lo quiero seguir, sí, a mí me gusta, eso es lo que yo quiero. Y habrán otros que dirán, no, a mí no me gusta este reino de paz, de tranquilidad, esto no es lo que yo quiero. Y se irán en contra, pero ya no van a ser influenciados por Satanás, van a tomar la decisión totalmente conscientes de lo que están haciendo. En ese momento Satanás, que juntará a los incrédulos para protagonizar una rebelión final, pero inútil contra Dios. Esta rebelión, amados hermanos, será aplastada de forma rápida y decisiva, tras lo cual vendrá el juicio ante el gran trono blanco. Es el último juicio de la humanidad, el juicio ante el gran trono blanco y el establecimiento de lo que la palabra llama como el estado eterno, que es los capítulos 21 y 22 que estudiaremos posteriormente de este. Entonces, como vemos, en nuestro primer punto de estudio, el milenio será un reino de libertad, porque Satanás
no nos va a impulsar a hacer cosas, las haremos totalmente conscientes nosotros, ¿sí? No vamos a tener la influencia del anticristo ni tampoco del falso profeta. Ellos dos nunca van a volver. Al final, quien vuelve es Satanás, pero no el anticristo ni el falso profeta, porque ellos dos ya están en el lago de fuego, en el infierno. Bueno, ¿cómo más está descrito el milenio? El milenio dice que será un reino de autoridad. Y vamos a leer Apocalipsis 4:24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La palabra nos dice que recibiremos, como acabamos de leer, autoridad para reinar con Cristo durante 1000 años. Esa es la promesa. Nosotros reinaremos. Sí, vamos a sojuzgar, digamos que a dirigir o a liderar claramente sobre el mando de Cristo Jesús, que va a estar en cuerpo, en carne, ¿sí? Con su cuerpo glorificado en Jerusalén. Y pues Él va a designar a varias personas para que en cada sitio, en cada lugar del planeta, dirijan a las personas para que las guíen. Miren, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No se dan cuenta, dice Pablo, de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Lo que está diciendo Pablo es, está escribiendo a la iglesia de Corintios que tienen un problema y no lo han podido solucionar. Teniendo en cuenta eso, Pablo les dice, miren, nosotros algún día el Señor nos va a llamar a que juzguemos a los demás. A que juzgar se refiere a que impartamos justicia, ¿sí? Como la de Cristo, pero debemos tener en cuenta que pues habrán personas que van a someterse y otras que no, pero el Señor nos dará la autoridad. Ahora, en segunda de Timoteo, vamos también rápidamente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Vamos acá, permítame un segundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Listo. Dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Entonces aquí vuelve y Pablo y nos ratifica que nosotros vamos a reinar con Cristo en esos 1000 años. La iglesia y los mártires de la gran tribulación, como lo vimos en Apocalipsis 24, reinaremos con Cristo por 1000 años. Ese es el segundo ítem del milenio, la segunda descripción. Ahora vamos con la tercera descripción del milenio. El milenio será un reino de paz. Va a ser de completa paz. Y ustedes dirán, pero usted nos acaba de decir que van a haber unos que se van a sublevar ante Cristo. ¿Cómo así que paz? Claro, una cosa es que vayan a haber algunos que se subleven al final, y otra cosa es que durante los 1000 años esas personas vayan a hacer lo que quieran. No. Vamos a Isaías capítulo 9 y vamos a estar mucho en el libro de Isaías, porque Isaías le fue revelado el milenio.
Miren, vamos a Isaías capítulo 9 y vamos a los versículos del 6 al 7. ¿Qué dice? Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Miren lo que dice el versículo 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Miren qué hermoso lo que dice Isaías. Cristo reinará con paz como ninguna otra. Como les decía, el hecho que se subleven las personas no quiere decir que no haya paz. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué qué? Porque Cristo reina con justicia. Porque Él no reina como los reyes de la tierra o como los presidentes actuales, por ejemplo, quienes gobiernan a su antojo. No, el Señor será un Señor justo, que es lo que veremos ahorita más adelante. Y su gobierno será un gobierno de paz. Miren, Isaías capítulo 11, los versículos 6 al 9 dice lo siguiente. En ese día, miren tan hermoso, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Imagínense, la vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. ¿Se imaginan? Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Como vemos, acá se describe muy gráficamente porque se dice que será un gobierno de ¿qué? De paz. Fíjense, ahorita vemos a los animales y los animales se comen unos a otros, son carnívoros. Pero en esa época, amados hermanos, no va a ser así, van a ser veganos. Vamos a ser veganos. No nos mataremos los unos a los otros, no. Y si eso no pasa con nosotros, con los animales también va a ser lo mismo. ¿Sí? Por eso la vaca se hará al lado del león, no le va a pasar absolutamente nada. El niño meterá la mano en un nido de serpientes y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber maldad en los animales. Ustedes recordarán que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor enjuició no solamente al hombre, sino que la tierra y todo lo que hay en ella fueron malditos. Por eso es que todo esto tiene que pasar. Isaías 65:25 también nos habla de esto. ¿Qué nos dice? Dice, el lobo y el cordero comerán juntos. ¿Ustedes se imaginan? Si en todas las historietas siempre el lobo es con esas ganas de comerse al pobre corderito. Pero en el milenio eso no va a pasar. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno, o sea, maticas, como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Hermoso, ¿no? Entonces el milenio será un reino ¿de qué? De paz. Como cuarta descripción, el milenio será un reino de justicia. Como les decía ahorita, la paz, ¿por qué se adquiere? Porque se reina ¿con qué? Con justicia. Vamos a Isaías, como les dije, íbamos a estar mucho en este hermoso libro. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5, que nos dice la palabra, dice,
Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el poder de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Miren cómo va a reinar Cristo. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. ¿Sí ven? Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. No, esto es hermoso. Las personas después del Armagedón, y aquí voy a volver a explicar lo que dije anteriormente, se van a multiplicar y se repoblará la tierra. Del nacimiento, amados hermanos, de esas nuevas vidas saldrán personas que creerán y recibirán a Cristo, pero habrá otras que no. Esas que no quieran recibirlo en el milenio ni redimirse serán juzgadas justamente. El Señor las va a juzgar justamente. Cristo las juzgará en el milenio. Esta gente mala será la que se levantará con Satanás al final del milenio. ¿Y lo harán por qué? Porque ellos mismos lo decidieron. Pero Dios lo permitirá porque todas las personas deben ser probadas por Dios y llegar a sus pies libremente, no porque les tocó. ¿Sí? Así como Satanás tomó su decisión antes de ser el diablo, ustedes recordarán que él era un querubín, antes un hermoso querubín, en Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 lo describe, pero él le dio la espalda a Dios. Esa fue la decisión de Satanás. ¿Por qué? Porque él quiso, no porque Dios lo obligó o lo llevó a tomar esa decisión, no señor. Los ángeles caídos también tomaron su decisión, escucharon a Satanás y dice que la tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás. Ellos tomaron su decisión. Adán y Eva también tomaron su decisión. Ellos escucharon y dijeron, hago esto o hago aquello, cuando lo tenían todo, pero tomaron la decisión. Hoy en día nosotros también tomamos la decisión de aceptar o no a Cristo. Y pues en el milenio no va a ser la excepción. También pasará lo mismo. Solamente que en el milenio ya no van a estar influenciados por Satanás. O sea, ya no va a haber excusa de decir, es que yo soy malo porque hay algo en mí que no me deja hacer lo bueno. No, eso ya no va a pasar. Va a ser pura y completa decisión de la persona, no como de pronto puede pasar ahorita, que hay demonios que nos influencian y el pecado no nos deja llegar a los pies de Cristo. No, eso no va a pasar. Bueno, como quinta descripción, el milenio será un reino de gozo, de alegría, de bendición, ¿cierto? Vamos a Isaías, ahí nomás, al capítulo 12, versículos del 3 al 6. Dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación, con alegría. Recordemos que gozo es alegría. En ese día maravilloso cantarán, den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganles saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Si ven, acá Isaías nos dice que vive en medio de ustedes. ¿Se está refiriendo a qué? Al milenio. Los que quieran vivir gozosos se sujetarán a Cristo. Los que no quieran pues someterse a Cristo, pues asumirán el pago por esa desobediencia. ¿Sí?
porque Cristo no va a obligar a nadie a que esté con Él. No, vuelvo y digo, no somos máquinas, ¿sí? Miren, Isaías 9, devolvámonos, del 3 al 4 nos dice: harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor. O sea, ya no estará el opresor ahí, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Hermoso, definitivamente es hermoso ese milenio, lo anhelo con gran expectativa poder estar ahí, tiene que ser maravilloso, hermanos. Dice la sexta descripción: el milenio será un reino de sanidad. Para este vamos a ir por favor al libro de Ezequiel y vamos a ir al capítulo número 34. En el capítulo número 34 vamos a leer el versículo número 16. ¿Qué dice Ezequiel 34:16? Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. ¿Cuáles son las perdidas? Las ovejas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas, a ellas también les daré de comer, pero juicio. ¿Habrá gente que se lastime en el milenio? Sí, o sea, estábamos hablando físicamente, ¿sí? Pero Cristo los va a sanar, a todos los va a sanar. O sea, va a ser un reino de sanidad, ya no va a ser un reino de enfermedad como actualmente pasa. No, ¿por qué? Porque es que Cristo está reinando entre nosotros, amados hermanos. Miren, vamos a Isaías 33:24. Vamos a devolvernos y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Isaías 33, versículo 24. El pueblo de Israel ya no dirá: estamos enfermos e indefensos, porque el Señor perdonará sus pecados. Seremos libres ¿de qué? De enfermedades. Bueno, el séptimo dice: el milenio será un reino de abundancia. Vamos a tener alimentos absolutamente todos. Todos vamos a tener con qué alimentarnos, porque se va a poblar nuevamente la tierra. Van a haber muchas personas en el milenio. Imagínense toda la iglesia, más todos los que creyeron en Cristo, en Dios del Antiguo Testamento, más los mártires de la gran tribulación, más los que nazcan de los que pasaron la gran tribulación. O sea, es mucha gente. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, por favor. Vamos a leer los versículos del 21 al 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? No temas, pueblo mío, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Imagínense, va a crecer pasto en el desierto. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégresen, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Recordemos que todo esto pasó en la gran tribulación. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ¿quién? De ustedes.
Dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Habrá alimento para todos. Pero ustedes se dieron cuenta de algo. Ahí no habla nada de comer animales ni de sacrificios. Como se dan cuenta, habla de la tierra, de lo que produce la tierra. Aquí se reitera lo que les decía, vamos a ser veganos, ya no comeremos carne, porque es el consumo de la carne es debido a la naturaleza pecaminosa. No quiere decir que esté mal comer carne, no, sino que en el milenio ya nos fue quitado todo eso. No vamos a lastimar a los animalitos sufren. ¿Pero es por qué? Porque la tierra tiene todavía la maldición, por eso nosotros nos alimentamos de los animales. Miren, vamos aquí también al libro de Amós, capítulo 9, versículos del 13 al 14. Ese es el último capítulo del libro. Dice, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. ¿Qué está diciendo? Que antes de que se esté levantando la cosecha, mejor dicho, ya estará volviendo a crecer. Increíble, ¿no? Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Como nos damos cuenta, no es que allá vamos a ser alcohólicos, no, porque algunos dirán, oiga, pero mire que es que la palabra dice que ahí se va a tomar vino. No, ese vino no trae alcohol. El cristiano, el creyente, no toma alcohol, no lo toma. Ese vino era muy diferente al vino de hoy en día. No lo dejaban fermentar para que las uvas no causaran ese estupor en las personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede hoy en día con los vinos? Sigamos. El milenio será un reino de conocimiento. ¿Recuerda cuando les dije que todos íbamos a conocer del Señor, a saber, vamos a estar con Él? Pues, ¿por qué? Porque todos vamos a conocer la palabra del Señor. Será una época en que la palabra del Señor, mejor dicho, sobreabundará. Habacuc capítulo 2 versículos 14. Dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Aquí no nos referimos a un conocimiento científico o sabiduría humana, no, estamos hablando del conocimiento de Dios. Las personas van a entender la palabra y quién es Cristo. Por eso es que a pesar de todo eso, es increíble que aún así vayan a haber personas que digan, no, yo como que esto no me gusta, esto como que no es lo mío, y desobedezcan a Cristo en el milenio. Terrible. Pero bueno, eso es lo que va a suceder, eso es lo que dice la palabra. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 20. ¿Qué dice? Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Aquí vemos esa profecía, va muy enfocada al pueblo de Israel, pero se aplica completamente al milenio. Bueno, el milenio será un reino de santidad. En el milenio no se va a permitir el pecado. Por eso es que Cristo, como lo vimos antes, va a juzgar con justicia.
Vamos otra vez nuevamente al libro de ¿qué? De Isaías nuevamente. Este libro trae mucho conocimiento. Capítulo 1, por favor, versículos del 26 al 27. Dice, otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamado centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Muy, muy hermoso, la verdad. Miren, vamos al libro de Zacarías. Vamos, por favor, libro de Zacarías. Y vamos a leer el capítulo número 8. Capítulo número 8 de Zacarías, versículo 3, nos dice lo siguiente. Ahora, dice el Señor, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Mira lo que dice Cristo. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. ¿Sí ven? La santidad será lo que reine en este milenio. Bueno, ¿qué más veremos en el milenio? El milenio será un reino de adoración. Vamos a adorar a Cristo continuamente. A mí me parece hermoso. La verdad no me da pereza. Y le pido al Señor que nos mantenga mucho tiempo así, por la eternidad. Isaías capítulo 45, versículo 23. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Miren lo que dice Dios. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me confesará su lealtad. Todos se postrarán ante Dios. A algunos les gustará, pero a otros no les va a gustar, como les venía diciendo. Unos se someterán y los otros no. Lo que pasa es que nosotros malentendemos la palabra someter. Nosotros creemos que someter es ser obligados y eso no es verdad. Someternos es aceptar la autoridad de nuestro amado Rey y Padre Celestial. Zacarías 13, amados hermanos, versículo 2 nos habla sobre esto. ¿Qué dice? Dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra. Allá no va a haber idolatría, allá no va a haber gente que esté orándole a María, ni que esté rezándole a una piedra, ni que se suba a Monserrate de rodillas para que el Señor le ayude con un milagro. No, eso ya no va a pasar, eso no va a suceder, fíjense. Para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos, quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompaña. ¿Por qué? Porque van a adorar totalmente, no habrá idolatría, solo se adorará ¿a quién? A Cristo, nunca más se verán falsos profetas ni maestros. Uy, Dios mío, eso sí que lo necesitamos. Bueno, vamos con el penúltimo ítem o con la penúltima descripción. Dice, el milenio será un reino de juicio. De juicio. ¿Habrán personas que van a ser enjuiciadas? Claro que sí, porque eso hace un rey cuando se le desobedece. Apocalipsis 20, del 7 al 10. ¿Qué dice? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Miren lo que van a hacer, ¿sí? Van a ir a pelear otra vez. Y de Dios descendió fuego del cielo, o sea, eso es rapidito, y los consumió. Y el diablo que los engañaba, ¿sí ven? Porque Satanás fue suelto, fue lanzado, ahí ya Satanás va a ser lanzado totalmente al lago de fuego. Ya ahí no es al abismo, sino al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, ¿sí ven? Allá todavía estaban.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Importante entender, amados hermanos, que no es que las personas sean destruidas y no tengan conciencia de lo que está pasando. Por el contrario, van a ser conscientes de su destrucción y de la separación con Cristo. Ya no van a tener forma de llegar a Dios. Muchos se querrán revelar al reino hermoso y perfecto de Cristo, pues ellos no han sido que redimidos, nacerán como nosotros hoy en día, ¿no? En carne y pecado, pero como Dios no crea máquinas, como se los decía, ellos tomarán la decisión de estar o no con Cristo. Como había muchos otra vez que escogerán el mal, Satanás debe ser soltado para que estos después pues sean enjuiciados por Cristo. Pues recordemos que todos tenemos que el libre albedrío. Todos estos serán echados con Satanás en el lago de fuego, en el juicio del gran trono blanco. Eso es lo que sigue después de este estudio del milenio, el juicio del gran trono blanco. Y básicamente, ¿qué es el juicio del gran trono blanco? Bueno, la condenación de todos estos que desobedecieron, pero aquí resucitarán los que están en el infierno para dárseles un cuerpo eterno para destrucción. Después les explico esta parte para no enredarlos, pero el juicio del gran trono blanco es el último juicio que hace el Señor Jesucristo, donde todos van a ser lanzados al lago de fuego. Y por último, el punto 12 dice: el milenio será el comienzo del reino eterno. Aquí ya veremos el comienzo de lo que se denomina el estado eterno. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Dice el Señor: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. No creamos, amados hermanos, que como el milenio es de 1000 años, quiere decir que los 1000 años se acaba el reinado de Cristo. No, solamente que al realizar el juicio del gran trono blanco, ya todas las personas que no quisieron recibir a Cristo serán totalmente echadas al lago de fuego, ¿sí? Junto con Satanás, junto con el anticristo, con el falso profeta, que ya llevan 1000 años allá, van a ser echados a este sitio y van a estar en tortura y en tormento por toda la eternidad, mientras que nosotros estaremos con Cristo, con Dios, en la ciudad celestial, esa hermosa ciudad celestial, muy diferente a lo que se vivirá en el milenio. Va a ser ya el estado completo del cielo viviendo nosotros con el Señor. El reino de Cristo comienza en el milenio, el reinado, pero jamás termina, ya que continúa en el cielo. El último versículo, Apocalipsis 11:15, que nos dice el libro de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 11:15: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Amados hermanos, esta es la descripción, un poco extensa pero necesaria, del milenio. Ya entendimos qué es lo que va a suceder en el milenio y cómo lo describe la palabra. Les recuerdo, va a ser un reino de libertad, va a ser un reino de autoridad, un reino de paz, reino de justicia, reino de gozo, reino de sanidad, de abundancia, de conocimiento, de santidad, de adoración,
de justo juicio y un reino que será el comienzo del reino eterno de Cristo Jesús. Amados hermanos, espero que hayan podido entender lo que el Señor nos trajo con la enseñanza del día de hoy. Con la ayuda y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, estudiaremos ya el contexto de los versículos que vimos el día de hoy para entender más a profundidad lo que sucederá en el milenio. Dios los bendiga y espero que tengan un muy buen día.